burnout. Ok, yo había escuchado en el trabajo varias personas como que habían vivido eso y yo lo sentía súper lejano a mí porque lo que les dije ahorita, yo tenía un montón de herramientas, sentía que hacía un montón de cosas por mi bienestar, por mi equilibrio, lo tenía como súper priorizado. Se me olvidó dónde estaba. O sea, un momento que yo miraba alrededor y sentí una angustia horrible. Yo decía, ¿dónde estoy? ¿Quién es toda esta gente? Tiempo completamente minimizado y estamos todo el tiempo alrededor del trabajo, con el trabajo, extendemos horas laborales, no hay límites pues como en el trabajo. Yo decía, pues hay otros peores, yo soy una floja. Y yo iba diciendo, pues ese sí está burnout, yo no, pues esos deben bien. estar horribles, pero es que ellos pueden, o sea, yo tengo que poder. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Motivo de Consulta A Todos Nos Pasa. Hoy el motivo de consulta que vamos a tener es: tengo un cansancio que no se me quita con nada y aparte no tengo ganas de nada. Recuerden que para los motivos de consulta vamos a tener un invitado que ha vivido desde su propia historia ese tema y hoy tenemos a Cristi. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme acá. Yo soy Cristina de Medellín, tengo 32 años y ya no me gusta definirme por mi profesión, pero creo que para lo que vamos a hablar es importante. Por profesión soy ingeniera de producción y me he dedicado a trabajar en temas de logística, cadena de suministro, operaciones, etc. Al principio de cada episodio, Mape o yo les vamos a contar cuál es el motivo de consulta, pero recuerden que si ustedes tienen un motivo de consulta o tienen un tema del que quieren que hablemos, nos pueden escribir a gara.tucuerpo o @psicólogamape, pero también ya nos pueden escribir a motivodeconsulta.podcast. Entonces, como les habíamos contado, siempre tenemos un motivo de consulta y una persona que ha vivido desde esa experiencia. Cristi hoy está aquí, nos va a hablar desde esa experiencia, eso que ha pasado. Entonces, bueno, Cristi, cuéntanos un poquito de la historia para que empecemos a dar contexto de este motivo de consulta de hoy. Listo. Entonces mi historia empezó con un agotamiento y un cansancio que yo no entendía. Me tiraba un fin de semana entero a dormir y para mí era normal. Estaba muy cansada y me encerraba de viernes a domingo a dormir. No me paraba de la cama. Pero por más que yo durmiera, me sentía como que me pestaba el cuerpo, o sea, como que yo no podía con la vida. Y aparte de eso, empecé a sentir que ya no disfrutaba nada, o sea, no quería hacer nada. Yo amo hacer deporte y haciendo deporte era como que van 10 minutos, que es esta tortura. Estaba con mi familia, era como que en una hora me voy. Entonces siempre estaba viviendo, mirando cuándo se acaban las cosas. Entonces el lunes estaba viendo cuándo era viernes. El fin de semana, del 4 p.m. del sábado, ya me estaba dando angustia, porque iba a ser domingo, iba a volver a ser semana. Entonces siempre era como esperando que algo se acabara, nunca estaba presente. Entonces empecé como a tener esto ya cada vez más recurrente. Estaba en un trabajo que pues tenía un ritmo muy intenso, pues intelectualmente, pero también en ritmos de que viajaba todas las semanas, de lunes a jueves estaba fuera de casa, aviones, aeropuertos, más el trabajo como tal que era intenso. Entonces yo siempre decía, no, pues tengo que equilibrar. De hecho, pues siempre he tenido mi psicólogo, entonces en las terapias pues yo como que hablaba, no, tengo que poner límites, aprender a decir que no, porque claro, el fin de semana era el único momento que yo estaba en Colombia o en Medellín. Quería ver a mis amigas, quería hacer ejercicio, quería estar sola, quería dormir, quería salir a comer rico, estar con mi familia, pero a mí no me alcanzaba la vida. Entonces la primera solución a eso fue como, voy a poner límites, a decir que no, pero empecé a decir que no a todo lo mío. Entonces empecé a renunciar a mí, empecé a renunciar a las cosas que me llenaban a mí. O sea, le decías que no a las personas, sino entonces si me gusta hacer ejercicio, no, pues no voy a hacer ejercicio para poder verme con mi familia, no voy a hacer eso, pero... Exacto. O no me voy a ver con mis amigas porque me voy a ver con mi familia y no me va a dar para hacer las dos cosas al tiempo. Entonces empecé a ser como más egoísta, cuidando un poquito mi descanso o hacer ejercicio, pero empecé a sacrificar muchos momentos que para mí eran muy importantes. A mí me gusta estar con mis amigas, me gusta estar por fuera, compartir con las personas. Entonces, bueno, hasta ahí como que le empecé a dar manejo, pero empecé a tener, llegué de unas vacaciones que me fui como un mes y yo dije, no, pues estoy mega recargada, estoy lista para lo que sea, y desde el día 1 de trabajo yo no podía con la vida y tenía una sensación muy diferente y era como un taco acá y unas ganas de llorar que no se me quitaban. Y yo trabajaba en ese momento por proyectos y estaba en el día 1 del proyecto, entonces yo decía, pues que ni siquiera me he estresado, o sea, ni siquiera conozco a la primera persona, ¿qué está pasando? Y esos síntomas, a medida que fueron pasando las semanas ahí, empezaron a intensificarse y ya hubo como 2 o 3 cosas que yo dije, esto está raro, porque yo siempre tengo buen apetito, me encanta comer y ya no quería comer. O sea, yo comía porque decía, son las 1, 2 p.m., tengo que tener hambre de almuerzo, pero ya no me provocaba nada. Pedía mi comida preferida, era como que, ay, qué pereza comer, más que ya le había empezado a coger pereza hacer el ejercicio, pues con lo que les conté ahorita. Y la segunda, que sí me pareció como que, uy, es que
yo siempre he tenido un sueño súper fácil, a mí no me da jet lag, yo me duermo en cada esquina, puede haber bulla, puede estar alguien roncando y ya no era capaz de dormir. O sea, yo ya llegaba todo el día diciendo qué sueño, no veo la hora de acostarme en una cama y llegaba a la cama y un insomnio. Y yo decía, qué raro. Pelear con el sueño como de maluco. Y la angustia de que como el trabajo era intenso, normalmente trabajamos hasta 11, 12, 1 de la mañana, entonces era como que me quedan muy pocas horas de sueño y entonces era como la ansiedad de, pucha, ya va 1 hora y no me duermo, pero estoy muy cansada y todo el día quise estar en la cama. Entonces empezaba como ese sufrimiento ahí como en la cama. Entonces eso es ahí como que yo, qué raro. Yo le decía a mis papás, a mi novio, pero hasta ahí como que lo seguí manejando, supuestamente. Yo desde siempre también, pues como un paréntesis, volviendo un poquito, me sentía como muy en control porque el ejercicio me ayudaba mucho, meditaba, como que sentía que tenía muy buenas prácticas. Tenías pues, como unos hábitos ya muy exacto, marcados. de bienestar. Iba al psicólogo recurrentemente, a veces me descuidaba con el ritmo de trabajo, pero intentaba mantenerlo. Entonces yo decía, pero no entiendo qué está pasando. Ya hubo un síntoma que en ese momento estaba en Bogotá, que ya para mí fue como que, uy, esto está ya muy raro. Necesito Yo ayuda. iba caminando y iba pues como caminando por la séptima en Bogotá y se me olvidó dónde estaba. O sea, hubo un momento que yo miraba alrededor y sentí una angustia horrible. Yo decía, ¿dónde estoy? ¿Quién es toda esta gente? Entonces me dio muchísimo miedo y como que volví a mí y yo dije, esto no me gustó. Y de ahí, ese fue como el más largo, no sé cuánto duró, pero para mí fue súper eterno porque yo miraba las calles y yo decía, no tengo ni idea de dónde estoy. Y normalmente es un lugar donde te ubicas, pues como que decís... Sí, o sea, llevaba un mes pasando todos los días por ahí caminando. Entonces fue muy raro y cuando como que volví, yo dije, esto está raro. Entonces ahí me empezó a pasar como tipo en el aeropuerto, me acuerdo otra vez que estaba pasando como por una zona y ¡pum! ¿Dónde estoy? Como que me tocaba hacer conciencia y como parar, pero eran momentos súper angustiantes, pues como que me iba y yo volvía y era como así con el corazón a mil, como si me hubieran pues llevado a un lugar súper peligroso. Entonces yo ahí dije, no me gusta esto, y empecé también todos los días desde que abría el ojo a llorar y me dormía llorando. Entonces como que el proyecto como tal que tenía, porque pues sí lo sentía muy relacionado a trabajo, estaba intenso, estaba muy demandante, pero estaba saliendo bien. Entonces yo decía, pero ¿qué me está angustiando tanto? Y esto ya venía, o sea, en este proyecto pues como que se sintió así, pero yo ya había tenido como episodios antes, pues me di cuenta ya más adelante que ya les cuento como el boom. Y ahí yo dije, yo quiero ver a una psiquiatra porque no me parece normal mis síntomas, pues ya hay cosas que desde mis hábitos eran muy controladas y ya no. Entonces, Cristi, bueno, preguntica de paréntesis ahí, porque siento que a la gente le parece muy duro tomar esa decisión de decir, voy a ir al psiquiatra. O sea, la palabra psiquiatra está súper... Yo sé que ya van Satanizada. cambiando, pero pues si con está- el psicólogo pesa, el psiquiatra es Exacto. como otro nivel Pues más para arriba. vos ya fue decir, no solo necesito mi terapia, que ya estabas recurrente como tú nos cuentas, sino necesito algo extra. O sea, esto ya es algo diferente y necesito, porque si vas al psiquiatra es porque tú misma estás pensando desde ya, necesito medicarme. yo ni siquiera pensé en medicación, Ok. sino que yo decía, no, de pronto en el psicólogo no estoy como llegando y como ya tengo unos síntomas un poco más físicos, creo que por esto es un psiquiatra, pero ni siquiera estaba segura si era un psiquiatra Ya. o un médico internista, pero dije voy al psiquiatra y pues ahí me voy como canalizando a qué tengo que hacer porque yo estaba perdida, yo no entendía qué me estaba pasando y tenía una apatía, pues como que en verdad estaba en un momento súper feliz, algo que yo sabía que estaría disfrutando y era como, no Me. quiero estar. Entonces ahí pues empecé a preguntar a mis amigas y de hecho te pregunté a ti, necesito una psiquiatra. Y fui y pues como al empezarle a contar un montón de mis hábitos, de lo que hacía, de los últimos 3 años laborales de mi vida, pues como que la psiquiatra me decía, espérate, eso no es normal. Y yo, no, pues y un montón de cosas. ¿Cómo qué? Eso es un Como que síntoma. todo lo que era normal para ti, o Pues la amiga te no lo fue normal. tumbaron. Pues como Te que lo ya había retumbaron. normalizado sentir un montón de cosas, como el fin de semana que no me paraba de viernes a domingo de la cama. Para mí estaba cansadísima. Si era un le estoy dando un espacio a mi cuerpo para descansar lo que necesita. Y me estoy priorizando porque necesito Ya. descanso, pero realmente ese fin de semana yo no quería existir, pues, literalmente. Entonces, como que ahí en la conversación fue como que empezó pues ella como a resaltar muchos síntomas y como que yo le decía algo y me decía, para. Y me hacía hablar de eso y era como, ¿y hace cuánto eso? Entonces yo ahí empecé como, Dios, esto hay un montón de cosas que yo ya tenía y nunca había como tratado como síntoma o no les había prestado atención por desconocimiento, ni siquiera como porque, ay, no me importa y sigo mi vida, sino por desconocimiento de la parte psiquiátrica y mental. Y con esto ya voy a ir al punto, pues esa cita salió en, tienes un burnout. Y yo como que, ¿un burnout?
ok, yo había escuchado en el trabajo varias personas como que habían vivido eso y yo lo sentía súper lejano a mí porque lo que les dije ahorita, yo tenía un montón de herramientas, sentía que hacía un montón de cosas por mi bienestar, por mi equilibrio, lo tenía como súper priorizado. Pues además yo creo también que, pues escuchará, tú dirás si sí o si no, pero el hecho de uno sentir que uno ha tenido un proceso largo, consciente, por más que no haya sido en algunos momentos muy recurrente, uno ya dice como, es que yo al psicólogo, y si algo el psicólogo o mi psicóloga se va a dar cuenta, Exacto. no sería tan grave, o entonces yo tengo las herramientas, pues ese sería el momento. Yo creo que hagamos paréntesis importantes, que es burnout. O sea, si tú sentiste esa sensación... Pero sabes que antes yo te quería decir algo, yo creo que también es lo que Cris está diciendo, y es como, pues pucha, primero está demasiado normalizado, o sea, si antes de definir burnout, Ajá. alguien a ti te había dicho como, no sé, ve, estás trabajando mucho, o tenían cosas similares a lo tuyo, o tú decías como, no sé, es que yo todo el fin de semana descanso y me fundo en el colchón, y miraba así, en general casi que Todos las los que personas- trabajan contigo están en lo mismo. o las personas que lo rodean a uno estaban Ok. como en lo mismo, porque yo creo que finalmente tú ahí ahora lo decías, y es que nosotros normalizamos muchas cosas, entonces para mí es normal no dormir bien, porque si yo le pregunto, el 80% de mis amigas no duermen bien, o para mí es normal estar corriendo y sentir que no me rinde el tiempo, porque el 80% de mis amigas a ninguna le rinde el tiempo, entonces como que uno empieza a normalizar cosas, y yo creo que hay otra cosa muy asociada, y es que la sociedad también precisamente nos vende eso. Entonces, si la sociedad nos dice el que más ocupado está, el que más trabajo tiene, es el más exitoso, el que nunca puede ir a nada porque está hasta acá de trabajo, es el más exitoso, entonces para uno es como normal, pues, o sea, voy por el camino que es. Tú sientes que se fue como un poquito por ese lado también, de alguna manera, pues, hasta que te hicieron como ese zoom, como de, pues, es que eso no es normal. O sea, mis amigos y familiares sí eran como, ¿cómo aguantas ese ritmo? Porque sí, los viajes, más la intensidad del trabajo, más que no solo este trabajo, mi trabajo anterior también era 24/7, una operación O sea, ya logística. venías... o sea, este no Entonces era el todos me primer decían trabajo como, así. wow, y ahí voy a hacer como un paréntesis y ahorita hablamos de eso. Para mí la definición de éxito hasta el año pasado iba muy ligada a la parte laboral. Además porque tu familia te decía, ¿cómo sos capaz? Pero Pero sos qué una bien, tesa, para exacto, darte la y mis espalda. amigas, y entonces Y como que también estaba eso, mira que vos decís que de ahí para atrás todos tus trabajos eran lo mismo, o sea, vos estabas siendo una mujer muy exitosa profesionalmente, una para lo mujer que para mí era éxito en ese momento. que estaba creciendo en el escalón y eso es un como, esto es lo que yo, el precio que pago es como Por eso. el esfuerzo, el no estar cerca, el hacer esto, es como, ¿por qué me voy a quejar? Y ese es Estaría como siendo floja. pues mi trade-off al final de cuentas. Pero lo que tú dices es muy válido porque mi entorno, más en ese trabajo, todo el mundo estaba igual y hasta peor. Entonces yo decía, ¿de qué me estoy quejando? O sea, tengo compañeros que están en proyectos que se duermen todos los días a las 3 de la mañana. Yo me estoy durmiendo a las 12 o 1. Pues yendo a dormir, no me dormía. Entonces yo decía, pues hay otros peores. Yo soy una floja. Y obvio diciendo, pues ese sí está burnout. Yo No, estoy pues bien, esos súper deben bien. estar horribles, pero es que ellos pueden, o sea, yo tengo que poder. Entonces era como inconscientemente una presión del entorno, pues tras de que el trabajo como tal tiene una presión, es como que tú miras alrededor y nadie dice eso, porque acá, pues un paréntesis antes de todo, cuando yo dije que estaba así, las personas que estaban conmigo en el proyecto y los líderes me decían, pues qué máscara, te ves impecable. Y yo sí, pero es que antes me limpié las lágrimas para poder venir y pararme acá impecable. Entonces yo decía, ¿cuántas máscaras hay acá? Del que yo miro, uy, este está Un teso, viviéndola pues. súper bien, no se siente cansado, tiene tiempo para su familia, pero no sé qué está viviendo por dentro. Y yo me di cuenta de eso cuando me pasó. Y ya si quieren, ahorita como cuando explotó, me parece importante lo que Juan Lo les de Juan. decía de explicar el burnout, porque pues para mí, o al menos para mis familiares, mis papás eran, ¿pero qué es eso? Entonces, si quieres, Juan se explica y ya les cuento como cuando ya explotó el diagnóstico, Sí. qué pasó Sí, hacia claro, porque adelante. si no va a ser como un estar a ciegas hablando de un tema que yo creo que si tú lo sentiste, más de una persona también puede estar diciendo como, ¿qué es eso? Sí, eso se ve en redes por ahí, pero, Ajá. ay, sí, el que está cansado. O sea, que tengo una... Bueno, entonces finalmente yo creo que para no quedarnos como con las cosas técnicas, y Juana obviamente mete la cucharada, a mí me gustaría primero empezar por algo que yo creería que si alguien de pronto escucha esto y en algún momento ha tenido depresión, lo primero que van a pensar es, ay, es depresión, ¿cierto? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a tener supremamente clara, y no, porque finalmente nos han dicho como que, ay, no sé, depresión es estar triste, estar cansado, no quiero nada. Sí, hay otro montón de cosas que hacen que sea pues como muy diferente. Entonces, lo primero es entender que no es
aunque sí podría estar junto. O sea, yo podría tener un burnout y depresión, un burnout y ansiedad, un burnout y ansiedad y depresión, y creo que eso es como muy importante a tenerlo en cuenta, y que por eso es muy importante como no confundirlo, pues como por muchas cosas que empiezan a pasar. Pero como por resumir mucho, creo que Cristi lo decía pues como en lo que empieza a pasar, y es como sentirme todo el tiempo cansado, pero es como ese cansancio que Cristi lo dijo en algún momento, no se quita con nada. O sea, así yo me acueste 3 días a dormir, igual me voy a levantar igual de cansado, y que no es como, ay, me pasó esta semana porque fue una semana muy pesada, sino es algo que ya como que perdure en el tiempo. Y obviamente ahí empieza a pasar que se mezclan también muchas cosas, y Cristi lo decía ahora, es como, yo tengo demasiadas ganas de dormir, pero precisamente como por esa frustración que uno tiene, uno mira el reloj y menos que va a dormir, entonces empieza pues como a involucrar todo. Cosas, pues otras cosas que pueden pasar, que cuando uno lo empieza a analizar se da cuenta que ya, por ejemplo, nuestra vida, si nosotros lo ponemos como en una balanza, por decirlo de alguna manera, es todo el tiempo laboral, y las otras cosas es como el tiempo completamente minimizado, y estamos todo el tiempo alrededor del trabajo, con el trabajo, extendemos horas laborales, no hay límites pues como en el trabajo, está como constantemente esa sensación como de que hay que hacer más, el tiempo no es suficiente en cuanto a lo laboral, y aunque tenemos la sensación de que para la familia y amigos como que el tiempo no es suficiente, igual tampoco es como que eso lo extendamos. En cambio el trabajo sí como que le hacemos como al final es el que negociamos y volvemos como y aquí como comodín. que estiramos el tiempo pues como que lo más que podamos, por decirlo así, como para intentar cumplir todo. Ay, yo creo que una cucharada que lo hace mucho más fácil de entender también es burnout, que es en español el síndrome del quemado. Si uno lo pone en esos términos, también es una manera como súper pulpita y tangible de entenderlo. No importa cuál sea tu profesión, tu edad, tu manera de pensar la vida, te estás quemando. Si yo estoy expuesto a un calor que es más del que yo puedo soportar por mucho tiempo, me va a quemar. Eso es lo que pasa. Estás expuesto a una cantidad de estrés o de estímulos o de dependientes, exacto, de tareas, de un montón de cosas que tienes que hacer más de lo que necesitas, que es como si el cerebro tuviera que pasar esa línea y decir, no, ya podemos aguantar más calor, no, ahora un poquito más, ahora un poquito más, ahora un poquito más, pero es que él ya no podía aguantar todo eso, y ya llega un punto donde dice, saqué la manito, me quemé. Yo ya te estaba avisando, yo ya te estaba avisando desde antes, que por lo probablemente que tú decías, hay ya avisos. estaba. En mi caso fueron muy desde síntomas mentales, pero puede haber muchos físicos. O sea, como tengo un dolor recurrente, una alergia que me salió de la nada. Pues en mi caso dolores no fue de así, cabeza, pero dolor de espalda, hay un montón de cosas. Y que finalmente eso es lo que te iba a decir. Mira que ya usualmente, y que yo creo que eso es como la parte, entre comillas, como más triste, cuando ya nos hace como la última señal, es como, pues ya, mira, te tiré todo y es como, ya no te va a aguantar ni una. No, ya está quemado. Exacto, ¡Pum! pues Ya. como que ya hay un punto como que es pucha, ¿y para dónde vamos? Y que ahí puede aparecer, como decía Cristi, desde lo mental, puede ser, pues literalmente no paro de llorar, que tú lo contabas ahora, Apatía. entonces hoy lloro todo el tiempo, apatía, nada me gusta, entonces ahí es donde se empieza a confundir con el tema pues como de ansiedad, depresión, pero que finalmente si vamos a mirar, todos los estímulos están alrededor como del tema laboral, y lo que les decía ahora, yo siento que lo más complejo de esa sensación de quemarse es que nos ponemos muchos retos, y aquí no hay que confundir entonces con que entonces no me puedo poner retos, ni metas, ni cosas difíciles, sí, pero también es como en la justa medida, y es ser muy aterrizados a la realidad, de saber decir como, pucha, yo puedo llegar hasta acá, o sea, eso es un reto, me va a costar, sí, pero también aterrizar como esas metas, porque entonces finalmente es lo que pasa. Y yo siento que a veces eso es como la cultura de la sociedad y de las empresas en general, que entre más me das, más te pido. Claro. Y nunca es suficiente, y finalmente eso es lo que a veces terminamos promoviendo, como que es que nunca es suficiente y siempre vamos más allá. Y Cris, yo creo que ahí nos podrás contar tú. Y las empresas de la autoexigencia, porque eso te también hay un punto exactamente. de uno ahí que juega, o sea, yo sí estaba en un entorno que exigía, pero yo misma me estaba exigiendo mirando alrededor, y es como, pues esta gente es muy tesa, yo tengo que ser igual de tesa, y yo tengo que ayudar con cosas extras, y ya cuando empecé a decir que no, era cuando ya tenía el agua acá al cuello. Sabes que a mí eso me parece súper curioso, porque eso es un tema, pues como este síndrome del quemado, llegar a ese punto del burnout, que voy a hacer un paréntesis chiquito antes de decir lo que iba a decir, era que muchas veces, pues hay un autor que habla que el burnout es lo que viene antes de ya llegar a un punto de depresión y ansiedad. O sea, lo que tú dices, pueden estar muy ahí. Claro, si yo, en el punto en el que tú estabas, no consultabas o no hacías algo, eso iba a seguir. Iba a llegar a un punto donde ya lo que te iba a alterar puede haber sido o ataques de ansiedad, en un punto incapacitantes. Pero ya estás haciendo un spoiler. Exacto, depresión, nivel... spoiler. Spoiler, voy a pararlo. Pero, digamos, ahí era ese paréntesis, sí. Que es importante saber que sí, y que muchas veces
hay algo es que puede que se tenga que diagnosticar desde esta forma y no desde burnout, porque no existe el término burnout en un diagnóstico Clínico. pues muy clínico específico. No, total. Y hay algo que era lo, antes pues cerrando el paréntesis, paréntesis, exacto, ahora que era sí. lo que te iba a decir con lo que decías de la autoexigencia, y hay un tema, y es que empezamos a ser esclavos de nosotros mismos. Eso es el punto que más nos está llevando el burnout ahora como sociedad actual. Es que antes a nosotros era un jefe el que nos decía, ya no hagas más. ¿Por qué? Porque imagínense el tiempo de la industrialización hace años, a ti te decían, chao, te vas para el trabajo. Pues como se Punto. acabó tu turno. Se acabó. Pues no, y no tenías tus- un celular, apagabas el computador y Exacto. hasta ahí llegabas. Y tus frustraciones era yo quiero tener más y quiero hacer más, pero no puedo más. Eso era lo que había que lidiar. Pero ahora yo me voy y la pandemia nos deformó la idea de trabajo, entonces ya es, ay, pues yo mando el correo y lo ven después. No, pero es que el que le llega el correo dice, pero es que yo lo puedo responder ya. Ya lo vi. Eso se vuelve un ta. Además, ese ta, límite de ta. trabajo y descanso y la vida Se personal pierde. se perdió porque en pandemia era como, pues, estás trabajando en la desde la casa, casa. todo el tiempo estás en la casa. Y yo te iba a hacer esa pregunta como desde la autoexigencia, yo lo he visto pues como en consulta mucho y es como, muchas veces afuera es como nos piden más y más y más y nosotros también caemos en eso y yo siempre les hago como la pregunta y es, tú en algún momento te diste cuenta, pues, o ya que hiciste todo el proceso, es como, fue pucha, yo miro hacia atrás y qué montón de cosas las que logré y ni siquiera me di cuenta que las estaba logrando, como que a veces uno se pone esta meta y llegué acá, bueno, esta ya no es la meta, es acá, pero Siguiente. ni siquiera me celebré este escaloncito, sino que siempre es más y más y más, pero sin reconocer eso. Sí, y justo en este proyecto que les digo, como que me pasó todo, yo estaba transición a un cargo, pues como más arriba, y uno empieza esa fase de transición, y yo ni siquiera me celebré como que hice mi primer proyecto en este nuevo rol, y salió súper bien, porque estaba súper enfrascada en que tenía que hacer 1000 cosas que no sabía hacer, entonces 100% yo no me celebraba, y me estaba yendo bien, por ejemplo, ahí había unos periodos de evaluación, y todas las evaluaciones era una calificación sobresaliente y yo no me celebré, pues era como que, ay, qué bien, pero bueno, hay que seguir. Como la milla extra, ¿qué más tengo que hacer Exacto. para seguir más arriba? Y hubo un punto que ni siquiera la milla extra, hubo un punto que yo dije, no voy a dar una milla extra porque se me siento muy cansada y yo eso lo frené incluso antes de esas vacaciones que les conté, pero yo ya había mostrado mi milla extra, entonces ya mi nivel de Ya no te trabajo estaban era viendo. el 100 que yo ya había Nivel. acostumbrado, ya la gente era como, no, pues ya puede, y yo ya no quería poder, pero entonces ya ese punto donde... Y yo creo que ni decir siquiera que Cristi, no, es que no quiero, sino como que físicamente, Ya no me da. que puedo. parte del burnout también es como que es que físicamente no puedo, y tú lo decías Exacto. ahora, es como que tengo una máscara, pero en mi cabeza no se concentra, tengo 80 cosas a la vez, Sí. pienso de todo, siento que No no voy a doy meter más. las todo me patas. abruma el doble. Pero sí, eso es eso. Y de pronto continuando con la historia que me Exacto. parece chévere, lo que Juanis dice y también lo que tú decías de depresión y ansiedad, yo consulté como antes de que explotara la bomba. Entonces ahí yo salí con un diagnóstico, la psiquiatra me dijo, estás en burnout, te tengo que incapacitar. Y ahí mi error, porque eso sí fue decisión mía, fue no me incapacites, yo acabo de terminar el proyecto, me había ido, me acuerdo que terminé el proyecto, salí como un retiro de yoga en el Pacífico, fui con una amiga, entonces yo allá llegué, hice yoga, escribí, tuve un momento súper tranquilo, entonces yo le dije, me siento como descargada, pero es ahí donde es válido lo que les dije al inicio, es un cansancio y una abrume y pues como una tristeza que no se me quitaba, entonces me duró 3 días eso y yo ahí estaba como apuntando a empezar un nuevo proyecto, entonces yo dije, no, vienen nuevos aires, le vendí demasiado la idea a la psiquiatra, ella me dijo, bueno, cualquier cosa, este es mi número. O sea, me la, llamas. cosas yo te la incapacito. convenciste, o sea, la convenciste Sí, yo le dije, de yo tranquila. en este momento todo está tranquilo, la ¿Cuántas carga no veces va no a nos ser han convencido, igual. Jesús? Entonces, bueno, eso siguió así. A la siguiente semana, pues hay algo importante y es que mi novio se había ido ese año a vivir a Alemania. Nosotros ya vivimos en Alemania en este momento, pero ahí estábamos como a distancia y creo que eso sumó porque fue un cambio importante como en mi dinámica de pareja. Yo ya vivía con él, entonces como que estaba también una transición personal importante y me iba a salir un proyecto que las probabilidades de que eso saliera, les puedo decir que eran casi nulas, y llegó a mí un proyecto en Londres que me quedaba súper cerquita de él, del tema que a mí me gusta, en la industria que más me gusta, entonces era algo súper perfecto. Yo decía, ¿Cómo ¿cómo me vas voy a a incapacitar incapacitar? con este papayazo? O sea, es que desde la parte laboral es algo soñado, y desde la parte personal también, pues como que Como todo que te está demasiado arreglaba alineado. todo. Y me acuerdo que mi novio estaba bien súper ilusionado y pues porque sabía que me gustaba y porque íbamos a estar más cerca. Al final yo me iba a quedar allá 2 meses donde nos podíamos ver muy fácil un fin de semana. Íbamos a estar en el mismo horario y a mí me avisaron como que sí, eso estuvo con muchas largas, más de lo que se toma ya que te confirmen un proyecto. Y me avisaron que sí y yo, mi novio feliz y yo,
pues plana, o sea, yo no sentía nada. Y yo como que, pero yo quería, porque no, medio sonrío, o sea, como que me sentía mal y todo, porque no estaba feliz. Y ya para no hacer más larga la historia, empecé el proyecto, pues viajaba a Londres un lunes, era miércoles de la semana anterior, y apenas estaba empezando, y me acuerdo que estaba un día en la oficina, y estaba mirando, terminé reuniones, 5 p.m., tenía un montón de cosas por hacer, la noche iba a ser larga, y estaba mirando un Excel, y en mí me empezó a dar una cosa que yo no podía respirar, empecé a temblar, entonces yo me fui para el baño, y yo, ¿qué tengo? Y yo daba vueltas, y yo solo, no me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo como que me sentí demasiado en peligro, o sea, como que yo miraba alrededor y había como compañeros en la oficina conocidos, pero yo dije como que este no es mi lugar seguro. Entonces yo empezaba, iba al baño, yo lloraba, pues no me acuerdo cuántas veces hice esto y nadie como que se daba cuenta, pero yo sentía que estaba haciendo un escándalo porque yo era ahogada, no podía respirar, temblaba mucho. Entonces yo no sé cómo empaqué todo, hice una brutalidad, pues hoy yo miro para atrás y digo, una brutalidad, pero arranqué en el carro. Y ahí llamé a la psiquiatra, llamé a mis papás y ella me decía, mis papás me decían, para, no manejes, y yo, no, es que ya voy a llegar, necesito mi casa, como mi nido, mi lugar seguro. Literal salí corriendo a resguardarme. No me importa cómo, pero sentía llegar. como si me estuviera persiguiendo un atracador en una moto, pues como que una cosa horrible, y ella como que, ella me había mandado, creo que hay un medicamento, me dijo, te lo dejo si hay alguna emergencia, pero si tienes un pico de ansiedad, porque ella me explicó que eso es un punto importante, que esos episodios que yo les dije como que se me perdía, era una manifestación máxima de ansiedad. Entonces yo ahí aprendí y me dijo, si te pasa eso, te lo tomas. Entonces ella me dijo, no, llega y te tomas eso, no sé qué. Ahí duré 1 hora en que me calmaran, logré calmarme, no sé qué, y fue como un ataque de ansiedad. Entonces yo ahí dije, ¿qué fue esto? Entonces ahí fue un momento muy teso, porque cuando yo, pónganle que eso fue 5 o 6 p.m., 1 hora calmándome, como volviendo a mí, yo estaba, o sea, yo no podía, como del susto. Y entonces decidí que iba a hablar como con los líderes del proyecto que les conté soñado, a contarles que me había pasado eso. Entonces le dije, oye, mira, quiero hablar contigo. Y yo hablando con él, lloraba y seguía pues como si me hubiera, no sé, una cosa impresionante. Y hablamos como 1 hora, donde yo le decía, yo no soy la persona, yo no estoy bien, yo no voy a funcionarles. Y él solo me decía, sí, tú sí puedes, no sé qué, te necesitamos. Entonces yo le dije como, bueno. Y ahí él me dijo, tómate una agüita y sigues. Dios. Y yo ahí sí le dije, o sea, yo no me sentía capaz. Es como si a mí me hubieran, de verdad, yo me hubiera ido de fiesta 5 días. Yo sentía que me pesaba el cuerpo. O sea, no quiero tu agüita. Y no me quería, No la o sea, quiero. me sentía muy cansada. Después de ese episodio yo me sentí muy agotada. Yo le dije, mira, yo creo que no me has entendido, yo ni he comido. No, entonces come algo. Y yo, no, es que no es de O sea, comer te y tomar estaban dando todas agua. las soluciones, Es que pero yo no las hoy que tú no soy necesitabas. capaz. No, de realmente sentarme no a te estaban trabajar. escuchando. Porque si uno Exacto. se para a escuchar lo que está pasando, tú no dices, tómate agüita o come. Ahí es un, Pero ahí eran como está soluciones cansada, no como ha comido, pa- come, sí. Exacto. Como para salirse por la tangente, Exacto. resuelva rápido y sigamos en la misma O que van. simplemente también muestra que era lo normal del entorno y que generó también... No sé, pero ahí a mí me dio mucha angustia y yo me acosté, yo ahí, pues mi novio ya se había ido, yo ya vivía sola y yo le escribí a mi hermano, como, ¿puedes venir a dormir conmigo? Pues que yo soy cero así con mi hermano, tengo mucho miedo. Y él me decía, ¿miedo de qué? Y yo, no sé, pues pero yo era así en las cobijas, como una niña chiquita, como si tuviera el monstruo al lado. Y yo lloraba y lloraba y yo decía, pues esta gente no entendió, no voy a ser capaz, y me empezó a coger un sentimiento de culpa horrible. Entonces ya, bueno, ya como que la historia, el otro día yo desde que abrí el ojo solo lloraba y duré de 7 de la mañana a 3 de la tarde que no paraba de llorar. Entonces ya ahí como que desde ya la parte psicológica y psiquiatría fue como, no más. O sea, es que ya no es negociable, ya no es que lo tienes Ya en no te vamos a control. negociar la incapacidad Ya, ni es nada, incapacidad y desde paraste. hoy mismo. Y ahí pues un poco estuve incapacitada 1 mes y medio. Después me fui de vacaciones 1 mes y medio porque no me sentía como lista, pero empezó el proceso donde ya entró el diagnóstico y que cuando yo leí la historia clínica, trastorno mixto de depresión y ansiedad, para mí fue un baldado de agua. Por lo mismo, por el tabú, porque yo no le tuve tabú a ir a la psiquiatra, pero leer que tenés un trastorno mixto de depresión y ansiedad fue como que boom, o sea, a mí se me cayó todo, yo, pero si yo tenía herramientas, pero en qué momento, pero yo por qué no me di cuenta. Y es eso porque miren como que alcancé a actuar, pero esa autoexigencia y ese yo puedo y ese mi entorno puede, fue no me incapacites, que es que yo estoy Claro, es bien. que era como que actúe, pero deme la herramienta para yo seguir en Pa' lo que yo voy, seguir, para no exacto, frenar, exacto. sino como para seguir montando las cosas y yo Como seguir a échame más toda. gasolinita, que no tengo mucha, pero para seguir. Y ahí la vida me dijo, no, o sea, es que frenadas, en seco, con la emergencia, frenadas. Entonces ahí empezaron pues unos procesos muy tesos porque ya yo ahí seguía resistente a la medicación, que eso es un punto que Juanis me pregunta ahorita.
yo ahí dije, manejámoslo lo más conservador con medicación. Yo le tengo mucho miedo al medicamento psiquiátrico. ¿Por qué le tenía miedo? Tabú. O sea, yo hoy digo por qué, y era puro tabú. Y empecé a tener como, hay otros, pues como pasaron 3 semanas y unos episodios ya otra vez de ataques de ansiedad, y ya hubo muy crítico que ya me dijo, no más, o sea, otra vez hasta aquí fui conservadora contigo. Y yo soy una persona tranquila y llegué a la casa y tuve un ataque de ira y le pegué a una pared. O sea, yo si me pongo brava, levanto un poquito la voz. O sea, no soy de gritar, no soy de pegar, no soy de insultar. Y fue con mi papá por una tontería y le empecé a pegar a una pared. Y cuando yo di el golpe, fue muy teso porque yo era capaz de ser consciente que estaba teniendo el ataque, pero no era capaz de frenarlo. Entonces como que la impotencia también hacía que me diera más el ataque. Entonces era mi mamá como llevándose a mi papá. Fue una escena como que yo me acuerdo y todavía me da como mucha impresión. Y ya de ahí fue como, no, ya vamos a medicar como seria la cosa. Y yo empecé a estudiar porque igual me seguía dando duro, pero ¿por qué no puedo yo solita salir de esto? Entonces empecé a estudiar qué le estaba pasando a mi cerebro. Y cuando yo empecé a entender que era lo mismo que tener enfermedad física, que tener una apendicitis, que no era algo que yo controlara, que era un desbalance químico, que no había, que había unas conexiones que no se estaban dando, ahí dije, bueno, pues si me da una infección y me tomo un antibiótico, me voy a tomar las pastillas. Y ya ahí como que desmitifiqué un poquito la parte de la medicación y creo que ahí empecé un poquito a dar la luz, porque estas 3 semanas que pasaron como solamente tenía la medicación de emergencia y para dormir, las pasé mal y siento que las pasé mal por mí. Pero también hay respeto a la psiquiatra, que me pareció lindo, como que me acompañaba, estaba pendiente, pero respetaba mucho mi proceso y eso me pareció lindo. Sí, no te obligó de entrada a decirte, no importa qué pase, tú ya tienes que ya empezar estar medicada, aquí. tenés es como esto. que triste que tengas que vivirlo así, pero acá estoy al lado, como que estoy al ladito. Sí, táquete, sí, táquete. Exacto. Entonces, en ese periodo, pues, es el más duro y creo que para una persona que esté pasando por esto, uno sale de ahí. Pues hay mucha oscuridad porque yo duré 2 semanas en cama, que me costaba meterme a bañar. O sea, para mí bañarme, hacer ejercicio era como hacer la cosa más difícil. Ningún proyecto del trabajo ha sido tan difícil como ese. Entonces es muy teso cuando tú pasas de ser hiperproductivo a que una rutina y algo del día a día te cueste tanto, y a que solo quieras llorar, y a que ahí el cuerpo por fin dijo como que ya, no más, y se entregó a la cama. Entonces eso me dio muy duro y ahí me anclé, pues como que mi herramienta clave, y creo como que voy nombrando herramientas, fue obviamente buscar la ayuda, tener una red de apoyo ahí súper también capacitada, porque como yo súper nerda empecé a estudiar qué me pasaba, también empecé a ver ellos como en el ataque nadie sabía qué hacer conmigo y yo tampoco sabía qué tenían que hacer conmigo. Les enseñé, pues pregunté, me asesoré qué debían hacer ellos si me daba un ataque. Entonces empecé a tener mi red muy contenida y yo me sentía segura que si me iba a volver a pasar, pues al menos ya la gente alrededor sabía qué iba a hacer conmigo y yo ya sabía que ellos sabían. Como que van a reaccionar y me van a poder ayudar. Exacto. Entonces ya esa herramienta, ahí el ejercicio, pues básicamente la psiquiatra me dijo, antes lo hacías por gusto, acá es innegociable, o sea, va a ser tu antidepresivo natural. Entonces era lo único que yo me forzaba en el día y me daba durísimo. O sea, había días que yo decía, pues que no quiero, y me paraba, iba al gimnasio y volvía, no hablaba con nadie, o sea, yo era un zombie. Y ya luego, pues pasaron como 2 semanas que ya me dijeron como, bueno, ya va mucho a cama, ya le diste el descanso a tu cuerpo, pero si no sales de la cama, te vas a deprimir más. En estas 2 semanas yo sentí mucha culpa, porque decía, yo no fui capaz, me quedó grande este nuevo puesto, los otros porque sí pueden, me comparaba demasiado con el entorno que tenía alrededor. Incluso hasta contigo misma con el ejercicio, como que es que antes yo lo amaba y era súper fácil y ahora ya es por obligación. Entonces, ¿por qué me cuesta bañarme? ¿Por qué me cuesta cepillarme los dientes? Entonces me empecé a dar durísimo, pues, pero era de verdad un sabotaje muy pesado y eso me hundía más. No, uno es su propio verdugo. O sea, es como si vos cogieras la guillotina y te hicieras todo. Exacto. Entonces ahí fue como algo que también fue una herramienta muy clave y me sirvió mucho, es que lastimosamente en el trabajo que estaba había muchas personas en la misma situación o que ya habían salido de un burnout. Entonces empecé a contactar con ellos y era como, ay, no es la única que le pasa. Y como que sentí una empatía. Una prima se enteró y me escribió, salí a tomarme un café con ella y era como, alguien entiende lo que yo estoy viviendo y la mente lo que me está diciendo. Entonces fue como que esa tranquilidad, pero ahí después de superar como esa culpa y ese látigo que me estaba dando, me dijeron, ya tienes que empezar a salir, o sea, necesito que todo lo que no has... O sea, ya te hiciste bolita, ahora empiece para afuera. Claro, ya tu antidepresivo es, ¿qué querías hacer? Que nunca tenías tiempo por trabajo, ¿a qué lugares querías ir? ¿Con qué amigos te querías ver? Pero había algo muy teso y es que yo me sentía culpable, por ejemplo, ir al gimnasio a las 10 de la mañana.
me sentía pues que yo estoy incapacitada, como donde alguien me vea en la calle a las 10 de la mañana, o irme a tomar un café a un centro comercial, pues... Van a decir, esta no está enferma, si está tomándose un café en el gimnasio. Y la no puede ir a enfermedad trabajar. física te tumba, la psiquiátrica no, y es necesario, o sea, parte de tu tratamiento es ese. Entonces para mí era muy teso entender eso y yo me lo intentaba proponer, a mí no me provocaba, pero entonces como que ya agendaba las cosas y le decía a la gente, no me dejes cancelarte, porque lo que me empezó a pasar es que cancelaba y me daba mucho miedo a la calle, porque también los ataques de ansiedad, la primera vez que salí, Fue en la calle. la primera vez que le di la oportunidad de salir, me dio un ataque de ansiedad, entonces le cogí mucho miedo a la calle. Y ahí empezó el proceso, es un proceso que uno dice, llevo 2 días como decentes y ¡pum!, a un hueco gigante y no es como que otra vez y ahí es clave como una compasión, pues una autocompasión y saber que no es lineal, o sea, nunca va a ser lineal, puede haber ayuda de absolutamente todo, pero me empecé a celebrar, ahí sí, las pequeñas victorias. Hoy dormí O sea, ya no estás 5 mirando horas la derecho. siguiente escalera, sino que ya estás mirando la escalera La donde actual. estabas. Entonces decía, hoy dormí 5 horas derecho, hoy solo me desvelé 1 hora. La primera noche que pasé completa para mí fue como si me hubiera ganado un premio Nobel de algo. Entonces ya cuando yo me empecé a celebrar y como a dar las palmaditas de tú puedes, como que sentí como un boom, un acelerón. Y eso sí te da la motivación que antes no tenía. Claro, la que ya se me había perdido era por cosas, no era por tener el ascenso, ¿no? Ya era por cosas súper cotidianas. Empecé a sentir como que salía, pero llegó el momento como que la incapacidad ya se iba acabando. Y antes de toda esa incapacidad yo tenía unas vacaciones y yo dije, voy a sacar todas las vacaciones porque todavía tenía mucho miedo al trabajo. O sea, para mí ya como que vivir tenía sentido, yo ya tenía estaba check, ganas. pero ya era un como le gusto pongo el por límite allá. vivir. Exacto, pero tenía un monstruo que no quería enfrentar y me daba pánico pensar en él, que lo tenía como guardado en un closet. Entonces yo fue como que no, me voy de vacaciones, me fui donde mi novio y como que ahí sí me alejé como de toda mi realidad, porque estaba en Alemania, él estaba trabajando, entonces fue súper lindo porque fue mucho silencio. Acá no me siento mal si a las 11 de la mañana voy a hacer Exacto, ejercicio. esa Que se también. dar cuenta. Y fue mucho silencio y fue ya muy... Ahí le frené un poquito porque dentro de todo también hice como unos entrenamientos cerebrales, me hacía acupuntura, masajes, muchas cosas que pues para mí sirvieron, pero allá fue como ya no más de ayudas externas, ya yo me tengo que ayudar, pues como que ya tengo información, ya tengo herramientas, ya no me voy como a saturar más y fue ya un proceso como de 1 mes y alguito como de silencio e introspección. Y fue muy lindo porque empecé a entender muchas cosas y la gran conclusión para mí, pues como de mi burnout, que yo hoy digo que fue lo mejor que me pudo pasar, así lo haya visto muy negra y muy gris, fue que hice una redefinición y fue un año de redefinición para mí de un montón de cosas, de mi definición de éxito. O sea, para mí una persona puede considerar que es exitosa si tiene éxito laboral y se lo respeto porque todos tenemos sueños diferentes, pero para mí esa dejó de ser mi definición de éxito y entendí que nunca la había sido, que probablemente por sociedad, Caíste desde el como en ese colegio mismo. había caído en que esto es lo que me va a dar éxito, pero yo llegaba como a un nuevo rol y era como, ¿y ahora qué? Pues como que chévere, llegué, celebraba un ratico y ¿qué sigue? Entonces iba a seguir en una carrera muy acelerada en ese proceso, pero muy vacía por dentro. Entonces ahí ya pues como que ya la redefinición de todos mis valores y qué me hace sentir a mí exitosa fue muy linda y empecé a sentir que el trabajo hace parte de mi vida, pero no quiero que sea mi vida y le he dado en los últimos 5 años de mi vida el 90% de mi energía y de mi tiempo, pero es que venga la familia y tengo otros sueños y quiero tener otros hobbies, entonces empecé como a redistribuir las piezas que probablemente en ese momento no están en perfecta distribución y nunca lo van a estar y va a haber momentos de la vida donde Es que es como hacer malabares. Exacto. Yo siempre uso ejemplos como que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, pero tampoco es que en todas las canastas tienen que haber 3 huevitos. y no siempre se van a mantener con los mismos huevos las canastas, pero fue como pues como un momento demasiado guau porque yo dije como estoy tranquila así y ahora qué sigue, porque pues estaba en un punto donde ya me sentía bien, pero yo tenía que enfrentar y sacar ese monstruo de ese armario que lo había metido. ¿Cómo voy a hacer? Voy a volver al trabajo, me voy a quedar ahí, voy a renunciar. Y ahí empiezan un montón de dudas y de caminos que uno puede tomar y también empieza esa angustia de qué es lo mejor para mí. Entonces obviamente si tú le preguntabas a mis amigos, a mi familia, pues todo el mundo decía, estás loca, pues renuncia. Pero uno también ha construido una carrera y le ha costado llegar ahí y uno sabe que está en un lugar que soñó estar, entonces como que vení, pero es que pues esto no fue gratis llegar acá. Entonces empezar a poner en balance, en mi caso, pues al final de todo yo tomé la decisión de renunciar y también
Siento que esta situación fue la patadita de tomar la decisión también a nivel de personal, porque estábamos entre quedarnos en Alemania, quedarnos en Colombia. Entonces fue como lo único que a mí me ataba a Colombia era el trabajo y fue como, ya, o sea, lo podría soltar. Y con esta redefinición para mí fue fácil decir, bueno, voy a renunciar y no me costó como dar ese paso. No estoy diciendo que en un burnout la salida sea renunciar. O sea, probablemente hay formas de... En mi caso fue la salida y no porque fue una salida corriendo, sino porque también como redefiní mis valores y mis principios, quise darle atención y peso a mi vida personal y a mi vida en pareja. Entonces, si eso implicaba una renuncia al trabajo, pues estaba abierta a hacerlo porque hay otras cosas que sentía que quería ponerle energía y amor. Y yo creo que dice que ahí ni siquiera es como la renuncia, sino como eso fue un límite, pues o sea, como que tu decisión no fue salir corriendo y todo el mundo tiene que salir corriendo, sino que lo que finalmente, y creo que lo que más uno busca después de un burnout es, hay que trabajar en construir límites, y los límites para todo el mundo son completamente diferentes. Un límite para ti era, no vuelvo acá. Un límite podría ser vuelvo, pero vuelvo con horarios restringidos, o vuelvo pero con cierto número de responsabilidades y tareas. Entonces yo creo que casi que ahí es como, ya cuando llegamos al diagnóstico, ya cuando empezamos a salir y ya es como, bueno, ya estamos como mucho más estables y tenemos que empezar a hacerle frente, pues porque yo no me puedo quedar modo bolita todo el tiempo, es como, vení, ¿qué límites voy a empezar a poner? Y me gustaría ahí preguntarle a Juani, cogerla desprevenidas, mentiras que no, ahora sí mentiras. Como yo creo que Cristi dio como demasiadas herramientas y demasiadas cosas de lo que a Cristi le funcionó, y siento que ha sido como muy puntual en herramientas, como en los pasos, en cómo se vive todo eso. Pero si tú tuvieras que rescatar como 2 o 3 cosas que tú dices, como que yo creo que si alguien está pasando por eso, lo más clave como que, pucha, si solamente pudieras elegir 3 cosas, o no necesariamente tienen que ser 3, pero como qué sería como para ti como lo que más ayude en un caso, obviamente así, que sabemos que todos son casos a caso, pues, pero como teniendo el contexto pues como el de Cristi, por ejemplo. Mira, hay un ejercicio que yo le he hecho a varios pacientes, muchas veces ni siquiera cuando ya están en ese burnout, como Cristi cuenta, sino, imagínate que vos hubieras llegado a consulta el primer año, el primer año donde apenas estabas empezando eso. Hay algo que yo les hago y me pasa mucho, ¿sabes? Con que con los pacientes, yo no sé, a mí me persiguen los médicos, o sea, a mi consultorio llegan demasiadas personas del sector salud, que la gente cree que no van al psicólogo y en serio sí van. Y ellos, bueno, y otras personas, yo les hago mucho el siguiente ejercicio, yo les digo, listo, vamos a sacar la calculadora, listo, y yo les saco el celular, tal, hay 24 horas al día, ¿usted quisiera que fueran más? Sí, qué rico, pero no. Hay algo que se llama, la vida nos da límites, hay 24 horas, ni más, ni menos. Tenemos 24 horas, listo, vamos a empezar. ¿Qué son las cosas que usted hace en el día? Dormir tanto, desplazamiento tanto, que me encontré con tal y me puse a hablar metamole tanto de esto, ejercicio o estudio o trabajo, empezamos a sumar. Tan, y ellos me dicen cosas y yo no les digo en qué va la suma, o la resta, y yo les volteo. Se está viviendo con menos tantas horas de su vida. O sea, ni siquiera 24 te están alcanzando. Y les digo el siguiente ejemplo y es, dejemos de creer la idea que nos metió la sociedad de que el cielo es el límite, que ya ni el cielo es el límite, porque eso es lo que nos hemos dicho, es como ni el cielo es el límite, haz lo que tú quieras, tú trabajas, si quieres un emprendimiento, haz un emprendimiento, Barbie trabajadora, o sea, yo una vez saqué un post que decía como mi salud mental es más importante que hacer 1000 cosas al mismo tiempo, que tener 3 trabajos, que tener un podcast, que tener 1000 cosas, pero es porque es como si te bombardean de todo lo que hay que hacer y sacar el tiempo porque el que quiere puede. Entonces yo les digo, 1, vamos a desmitificar que el que quiere puede. Porque por más que yo quiera hay 24 horas. Y yo estoy seguro que tú quieres que las 24 horas te duren más. Me ahogué. Eso se está volviendo en cada podcast. Juana se ahoga. Yo tenía una tosecita cada rato y yo, pero vaya. La veía tan feliz. Ya. Entonces yo les digo, por más que tú quieras y digas que el que quiere puede, no puedes. O sea, yo voy a ser la mala persona que te va a decir que no. Hay 24 horas, tú no todo lo que quiero puedes. Segundo, ni el cielo es el límite, tú puedes de todo. No, ¿qué tal si volvemos a que el cielo es el límite? Qué delicia la vida cuando el cielo es el límite. ¿Cuál es el límite? Mi límite es mi cansancio, mi límite es mi tiempo, mi límite es mi familia, mi límite es mi pareja. Entonces, tu límite puede ser un montón de cosas. Entonces una herramienta es hacerlos consciente a través de diferentes ejercicios como el del tiempo o el de hablar al respecto del tema, y les pongo como diferentes ejemplos. Ese sería el primero. El segundo, yo creo que a mí ahí se me sale la filósofa interior, y es que les hablo mucho de un libro que se llama La Sociedad del Cansancio de Chul Han. Es maravilloso
y les empiezo a contar eso. Es como, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo a través del tiempo ha cambiado la idea de éxito? ¿Qué pasa que nosotros somos nuestros propios verdugos o que ya el otro lo es? ¿Qué va pasando? Y empezamos como a filosofar de la vida y me parece lindo porque ellos mismos van llegando a sus conclusiones y se van diciendo como, pucha, es que yo no tenía que hacer esto, es que yo no tengo que hacer esto, es que yo no te... Y empiezan a darse cuenta que un montón de tengos no eran propios, no son míos. impuestos de la sociedad y nosotros los asumimos, es como... Y los asumimos, lo que tú decías es como, sí, para ti es importante el éxito laboral y tú después de esto no definiste, no quiero hacer nada, tú seguiste diciendo quiero trabajar, me gusta pues como esta área del trabajo, pero ya estás diciendo quiero trabajar de otra forma. Como en otro nivel, porque es que muchas veces nos ponen y nosotros simplemente hacemos lo que tú decías era como, sí, voy a seguir creciendo. Entonces es la segunda. Y la tercera es que hay veces, pues estoy pensando como en cositas, obvio hay más, pero una es que les hago un ejercicio, lo he hecho de dos formas. Uno es hacerlo con su propio cuerpo y el otro es hacer un dibujo. Entonces digo, haz un dibujo de tu cuerpo, pues como no María Palta, sino que la hagamos un formita. momento. Y les saco un post, pues como puros post-its. Y les digo, listo, vamos a hacer un post-it con todas las cosas que hay. ¿Qué es tuyo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenés? ¿Quién sos? Entonces, alarma. Entonces empiezan a poner, yo soy muy amable, yo ayudo a todo el mundo, yo soy súper tesa, yo soy y empiezan a poner yo soy, y empiezan a decirles, bueno, ¿cuál yo soy? Son suyos. ¿Y usted también qué es? Entonces empiezan a ver que los post-its es, yo no soy esto me lo dice mi familia. Y mi familia siempre me ha dicho, tú eres súper tesa. Tú puedes con eso y más. Y es como, yo ya no quiero ser súper tesa. Entonces yo les hago el ejercicio del post-it, entonces hacemos, y es como que al final se dan cuenta, es verlo tangible, es como, uy, yo todo lo que soy, que yo ya no soy. Y una vez me enseñaron este ejercicio, que una vez se lo puse a una paciente, ya no lo quiso hacer en consulta, y me dijo, yo lo quiero hacer en mi casa. Y yo le dije, te vas a poner una prenda de ropa por cada cosa que tú cargas en tu vida. Al final ya me dijo, yo me estaba ahogando. O sea, yo tenía un buzo, una chaqueta, una camisa, un busito, todo sofocado. O sea, un pantalón, una sudadera, me puse como 7 medias, o sea, yo ya no sabía qué más echarme encima, ya fue como un accesorio. Entonces ella me dijo, yo me puse todo y yo me paré al frente del espejo y yo decía, yo no me puedo mover en donde estoy. Yo le decía, así es como estás en la vida, tú no te puedes mover, no porque no puedas, es porque no te lo estás permitiendo cargando un montón. Y empezamos a mirar qué era todo lo que ella cargaba, entonces el éxito, tengo que sacar tiempo, tengo que hacer, porque todo viene un tengo que hacer, y hablamos de, nos volvemos esclavos de unas ganancias, me vuelvo esclavo de lo económico, porque a veces también es lo económico, o de un estatus, o de una pelea, porque lo voy a poner y puede ser funable, pero es soy mujer, y al ser mujer tengo que demostrar que yo tengo que ser la super CEO, porque pues como yo voy a decir que yo voy a renunciar a este superpuesto porque yo le quiero dar tiempo a construir una familia. Porque si un hombre lo dice, de pronto no va a sonar tan grave, pero si lo dicen mujeres, como, te estás devolviendo en el tiempo, entonces estás que son expectativas y son deseos. Y yo creo que eso es muy importante, entender que todos tenemos un proyecto de vida completamente diferente y que si a vos te gusta, pues a vos te gusta, a mí no. Yo le digo mucho a mis pacientes, como última, tiene 3, pero voy a poner la ñapita de la cuarta, yo los incentivo a sean rebeldes con la sociedad, sean rebeldes con el mundo, tengan su propia voz, hablen lo que ustedes quieran, de verdad, redefinan sus propias formas, y no lo redefinan una vez, porque no lo va a tener que redefinir 20.000. una y otra, porque la vida cambia, porque somos seres en constante cambio. Y ahora yo te vuelvo la pregunta. Obviamente. ¿Qué 3 herramientas? Mira, voy a empezar por la última que tú dijiste, porque yo muchas veces en algún punto se los pongo, y es como lo que decía Cristi, como que nosotros recibimos un montón de cosas de la sociedad, pero cuando nos sentamos a pensar es como, yo no quiero eso. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a decir, no quiero esas cosas? Y yo les explico que a veces es muy teso darnos cuenta de eso, porque es como sentir que voy a luchar contra la corriente. Y yo muchas veces les digo, pues sí, nos va a tocar luchar contra la corriente, pero es que ese luchar contra la corriente es darte tu propio lugar. Entonces creo que eso es como lo primero, como empezar esa lucha contra la corriente para reconocer cuál es el lugar como que uno tiene. El segundo fue el que le pregunté a Cristi, y siento que es como uno de los más valiosos, sin importar lo que sea que esté pasando, y es, ¿qué pasa si nos empezamos a reconocer las cosas pequeñas? O sea, ¿qué pasa si yo simplemente hoy me reconozco porque hoy cuando llegué al consultorio saludé a todos los porteros y les dije, hola, buenos días, hola, buenas tardes? Porque a veces las cosas tan sencillas se nos pierden, las damos por sentados, se nos vuelven paisaje, y entonces ya después cuando nos enfrentamos a retos es como que nos toca devolvernos, y entonces es como que, pues, pero si yo esto lo hacía, fue pucha, no, es que
reconozcámonos desde lo más chiquito, porque eso va a hacer que yo sí vaya a reconocer cada paso en el camino y que sí le vaya a dar el peso como que me está costando o como el peso que tiene finalmente frente a la situación. Y hay otra como muy anclada a eso, y es como que muchas veces nos quedamos mirando, es como que todas esas metas a futuro por todo lo que queremos ganar, pero como en ese punto, en lo que decía ahorita Cristi, y en como es de pelear contra la corriente, es, vení, ¿yo qué pierdo si le digo sí a todo? ¿Cierto? Yo siempre les digo, a veces nosotros sufrimos como ese síndrome de la mano inquieta, que dicen algo, sí, yo lo hago, yo lo recibo, entonces como que, pucha, y Juana lo dice mucho, y es como a veces decirle que sí a los demás, es decirnos que no a nosotros mismos, entonces hagámoslo al revés, digámonos que sí a nosotros, eso va a implicar decirle que no a los demás, sí. Y por eso yo les decía que creo que ahí es como el tercero, los límites. Para mí yo creo que los límites son lo más importante, pero creo que podría decir que es lo más difícil, y me he dado cuenta que una de las cosas más difíciles es ponerle límites al trabajo, ¿cierto? Entre el trabajo y la familia creo que pueden estar como los dos tipos de límites más difíciles, pero es porque la gente siempre es como, ¿cómo le vas a decir que no vas a hacer eso? ¿Cómo no vas a aceptar el proyecto? Pero es que es más plata, pero es que te va... Peor, ¿cómo le vas a decir al papá que no? ¿Cómo le vas a decir a tu hermanito que no? Pero Pues, te digo, según entre la familia y el trabajo son los trabajo. más difíciles, yéndonos a los del trabajo por el burnout, es como, ¿cómo le vas a decir a tu jefe, no te puedo recibir otro proyecto más? Si eso es que te paguen X plata más, ¿cómo vas a decir que no vas a aceptar tal cargo porque no te da el tiempo para estar con tus hijos, si eso te va a ayudar a tener más plata? Entonces yo siempre les digo como que hay que aprender a poner límites, y los límites no son fáciles, y no hay un manual de esos son los límites que hay que poner, porque los que pongo yo no los pone Juana, no los pone Cristi, porque eso depende de las expectativas, de quién somos, de las metas que tenemos, de los proyectos, pero creo que es una de las partes más importantes, y aunque es una de las más difíciles en cualquier cosa, y en el burnout creo que es una cosa muy clave, y es aprendamos a poner límites, y que los límites usualmente no son para el otro, sino que son para nosotros mismos. Porque es que si yo digo no voy a trabajar más, mi jefe me puede decir, sí, trabaja más. Pues yo soy el que decido hacer la acción de volver a trabajar. Entonces si yo lo hago, yo rompí mi límite. Entonces es muy importante como que empecemos a mirar esos límites como hacia mi propio comportamiento, a poder establecerlos. ¿Que eso va a ser la receta mágica? Creo que no, pero creo que con todo lo que dijo Juana, con lo que nos compartió Cristi, con los que yo acabo de poner, creo que ahí tenemos como un montón de cosas que nos pueden ayudar como a poder darnos cuenta pues qué es el burnout, Cristi cómo lo vivió, que hay un montón de cosas pues como que pueden pasar alrededor, y como diferentes herramientas que no son las únicas, que hay un montón, pero que creo que son como igual ejercicios que uno puede hacer en su propia casa, y que eso nos empiece a aprender como lucecitas de pues pucha, creo que de pronto sí, y que no necesariamente tiene que ser porque hago el ejercicio y digo que si ya tengo burnout, pues tampoco, pero eso sí nos habla como de hay que replantearnos ciertas cositas, y que yo creo que es como lo más importante. Mape, pregunta mega rápida. Si una empresa, porque me parece importante, creo que ya hay muchas empresas, lugares que le están apostando a cuidar esa parte en sus, pues como en las personas que trabajan ahí, te dijera, listo, vení, vamos a hacer algo para concientizar a nuestros trabajadores para hacer algo. Yo sé que no, o sea, en el mundo ideal sería la empresa que dice me quiero asesorar, quiero hacerlo, y cómo reestructuramos esto teniéndolo en cuenta, pero no vamos a llegar al mundo ideal, ojalá algún día lleguemos ahí como sociedad. Pero digamos, listo, vamos a trabajar algo con las personas, o sea, que lleguen a la empresa donde trabajaba Cristi y digan, bueno, vamos a estar con toda esta gente, y vos decís, pucha, me la traste con este burnout. Todos los burnout juntos. Exacto. ¿Vos qué, pues como que qué propondrías? Que dirías como, uy, qué bacano sacar un espacio en los lugares para que también ellos puedan entender que desde ahí se le ayuda a las personas. Yo creo que les pondría como esa actividad de, no como lo que tú dices ahorita de los papelitos, como en qué es mío y qué es del otro, sino también como yo que estoy ganando al excederme en estas horas, pero también qué estoy perdiendo, y como lo que le decía ahorita Cristi, como de los huevitos en las canastas, vengan, evaluemos yo en la vida cómo he movido los huevitos, y les pondría literal algo hacer así, no sé, como coquitas, y que las vayan repartiendo, y que nos vayamos dando cuenta dónde están más, dónde están menos, y yo cómo puedo empezar a repartir eso, pero que también me ayude como en el bienestar, y como a cuidarme. Entonces creo que eso nos podría ayudar bastante. ¿Tú qué los podrías hacer? Yo creo, pues estaba pensando mientras tú hablabas, dije, pucha, me voy a preguntar y yo qué voy a responder, le pregunté y no pensé nada, pero estaba pensando, yo pondría a hacer hay un cuadrito que yo le hago a mis pacientes que se llama lo urgente y lo importante. Es un cuadrado, literal así, y yo les pongo como urgente, importante, priorizar o delegar, tiene un orden. Entonces empezar a hacer el cuadro con lo mismo, que priorizo, que delego, y definirlo. La gente cree que sabe definir, por ejemplo, entre lo emergente y lo urgente. La gente no sabe la diferencia. Porque todos son Y delegar.
todo es urgente. Entonces, hacer el ejercicio con sus cotidianidades como listo, qué es urgente, qué es importante, qué delego, qué priorizo y cómo ir moviéndolo, porque eso es una herramienta que de pronto les puede seguir sirviendo en su día a día. Por ejemplo, mandar el correo a las 10 de la noche. Vení, si lo mandas mañana a las 7 de la mañana, es lo mismo. Y a las 10 de la noche te puedes sentar, vivís con tu pareja, hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo me duermo? Una higiene de sueño. Entonces yo creo que como algo así. Y yo creo que para ir finalizando me parece importante y es como, Cristi, 3 cositas que tú digas a alguien que esté pasando por eso, o no necesariamente que esté pasando por eso, pero que tú digas como, yo me doy cuenta de estas 3 cosas que digo como, hey, vení, replantémonos esto, o como sociedad, o como personas, o quiero dejarles esto porque no tienen que llegar acá, o si ya están acá, esto, que tú quieras decir. Yo creo que, o sea, es clave mantener en la rutina y en el día a día eso que en algún momento en una entrevista posterior a todo este proceso para mi nuevo trabajo me preguntaron qué me hacía a mí pararme de la cama, o sea, qué me motivaba. Y me pareció una pregunta muy chévere, pues después de todo el proceso que yo había vivido, porque pues fue como muy de entrevista, pero me dejó pensando, y es como, ¿qué me motiva realmente? ¿Y qué es eso que me carga a mí mi batería? Más allá de dormir y descansar, qué momentos con mi familia, qué momentos conmigo misma me cargan y volver eso como algo sagrado, porque debería uno ser sagrado y esas cosas que lo recargan, porque ya vimos que uno con burnout no es un tema de estoy cansado y ya, es que te falta esa energía y esa motivación para pararte de la cama. Entonces buscaría, no todas son posibles al tiempo, pero al menos como durante el día, tener uno de esas cosas que para mí son importantes. Puede ser de 10 minutos, de 15 minutos, de una hora, pero buscarle espacio y que sea un no negociable. O sea, para mí eso es clave, que para mí en ese caso, por ejemplo, era el ejercicio, pero el ejercicio lo empecé a desplazar. Entonces, como que no se vuelva esa rigidez de, pues no he dormido nada, pero tengo que hacer ejercicio, pero a la vez entonces no hice ejercicio, me voy a dar 5 minutos para hacer unas respiraciones y descansar, o 10 minutos para llamar a mi familia Como que y lo conversar con reemplazo por ellos. otro. Exacto. Pues como buscar al menos una de esas cosas me parece clave. Hablar, o sea, para mí hablar con tus líderes, si es un tema laboral, está bien decir, no me siento bien, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo cargado, no estoy siendo capaz, porque es que eso no te hace menos, eso te ahorra una batalla gigante. Y ahorita que las escuché con todo el tema de los límites, una conclusión que a mí me parece muy linda y es que les conté que me di muy duro porque no fui capaz y me quedé mucho ahí. Y después dije, en el entorno en el que estaría envuelta, con el ritmo de vida de viajes, trasnochos y eso, yo sí puedo ser capaz, pero no quiero ser capaz, porque redefiní mis principios y para lo que para mí es éxito, no quiero ser capaz de seguir ese ritmo. Entonces también es justo saber, hacer el momento de reflexión, si van a terapia o lo que sea, de qué es éxito para ustedes, qué es importante. Eso es un proceso muy profundo, pero le da a uno como chispitas. O sea, quiero, pero puedo, sí, pero no quiero. Exacto. Y tomar un poco de decisiones también, no siempre es como que, ay, con este trabajo no, pero no sé, con este grupo de amigos que siempre estoy saliendo a rumbear, es que no quiero. Entonces, eso lo quito y empezar un poco a quitar esas prendas que Juanis ponía en el ejemplo, que me pareció súper chévere, que estoy poniéndome, que en verdad están siendo como cargas, y liberarse de eso. Y pues también si hay alguien alrededor como que vos has visto que, o el que vos crees que puede, por ejemplo en mi caso, el que vos decís pues es Superman, preguntarle cómo hace, porque un gran descubrimiento para mí es que todos esos que yo empecé a ver alrededor, cuando yo empecé a contar qué me estaba pasando, empecé a recibir llamadas, me está pasando esto, yo siento esto, y muchas personas que yo veía como, wow, ¿cómo Por lo acá. hacen? Estaban en las mismas o peor, o estaban medicados hace 1000 años, entonces como que también, pues al que vos ves y decís como que, uy, ¿cómo hace? Acércatele, no como tiene humanizarlo. misterio, vení, es que me causa curiosidad, cómo lográs, cómo mantienes este ritmo, qué cosas haces diferentes, qué te recarga, y aprende también de los otros, de los que para vos admirás, o del que no pudo, también se vale decir, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Mira, es que yo estoy sintiendo que no puedo dormir. Entonces siento que una de las labores como que yo tengo después de esto es como que escuchar a las personas que lo estén viviendo, y me volví muy abierta. Hace poquito hablé con una persona y me decía, me estás diciendo como si estuvieras metida en mi mente. Entonces como esa empatía y empezar a hablar de esto un poco sin misterios, así la gente se incomode, porque a mí me preguntaban, ¿por qué estás incapacitada? Y mi mamá me decía, ¿puedo contar? Y yo sí. Y al que fuera, la gente se incomoda. Entonces como alzar la voz, que esa es como no una herramienta para las personas que lo estén viviendo, sino para nosotros como sociedad. Hablemos de esto y es natural y puede pasar y no es que seamos malos, que no podamos, que más, Ni flojos, y demás, y también ocupémonos y comamos como el toro por los cachos cuando nos pase, cuando caigamos al hueco. El hueco nunca es eterno. O sea, yo le decía a esta persona con la que hablé,
estás en la oscuridad y yo estuve ahí y uno siente que no va a salir, te estoy hablando desde la luz y la luz se siente linda. Entonces un poquito la responsabilidad es, hablemos de eso con naturaleza y sí, tengo ese trastorno mixto de depresión y ansiedad y la gente a veces se escandaliza, explicarles qué es. Y también empecemos a formar a la sociedad y a decir esos síntomas no conocidos que, por ejemplo, en mi caso, ignoré muchos por desconocimiento, contarle a la gente, o sea, no te vas a creer ni psicólogo, ni psiquiatra, ni vas a diagnosticar, pero abre contarle a los la ojos. gente y dejarle ahí como la semillita, si tenés una oportunidad, una conversación con amigos, casual. Creo que esos serían como los puntos para mí y también no satanizar, pues son procesos que se viven y son lindos, o sea, yo creo que también de la oscuridad salen transformaciones importantes y para mí fue un año difícil, pero un año transformador. Entonces, eso sería como todo. Bueno, Cristina, mil gracias por estar acá, por contarnos todo, como por todas las herramientas, porque creo que es súper valioso y como por esa reflexión final. Y bueno, Y nos vemos en un próximo episodio. chao. Chao. Recuerden que lo que decimos acá no es una verdad absoluta y aunque todos se burlan de los psicólogos porque decimos depende o que todo es un caso a caso, Pero pausa. Esto sí es un caso a caso. Si se sienten identificados y consideran que necesitan acompañamiento, es muy válido acudir a consulta para que tengan más herramientas. Este es un podcast producido por Home Studio.